un en vivo de eso, sobre todo de la película que se llama Grito, mi amor, ¿cómo se llama? Grito en el silencio. Voy a hacer un en vivo con respecto a eso, pero lamentablemente es muy crudo esa información, pero la vamos a tener que hacer, lo tengo pensado el otro día en el en vivo de la noche, de cómo se llama, lo vamos a hacer, estuve pensando. User 18711, no soy sacerdote, amiga. User 18711, no soy sacerdote, no soy padre, soy cristiano. Así que Dios les bendiga. Dice Antonio Cortés, yo soy pastor y aprendo mucho de usted. Usted es pastor Antonio Cortés. Excelente. Me gustaría que pudiera hacer videos en TikTok y pudiera predicar también en TikTok, amigo Antonio Cortés. Si usted es pastor, hay muchas personas que necesitan un mensaje en estos tiempos. Buenos días desde USA, Estados Unidos, Johan Santiago. Dios te bendiga, John Williams. Del divorcio, hoy día de la tarde, Pat. Hoy día de la tarde, amados amigos, hermanos, cristianos sobre todo, hoy día vamos a hablar del matrimonio y del divorcio. El matrimonio relacionado con el divorcio, no vamos a hablar del matrimonio en sí, vamos a hablar de matrimonio-divorcio. Si es bíblico, si Dios permite el divorcio o no, si es válido ese argumento de los recasamientos y cosas así. Vamos a hablar del punto de vista bíblico, qué es lo que dice Jesús y qué es lo que dice la palabra con respecto al divorcio, que es muy importante. Y vamos a hablar ahora de la iglesia pasa la gran tribulación o no. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Muchas gracias, dice. Sí, vamos a hablar de eso. De saludos desde el Alto Bolivia. Bendiciones en el SICU. La iglesia ninguna pasará la gran tribulación. Pastor, una consulta. ¿Usted ha escuchado de la iglesia del Dios Todopoderoso? No, Fabi, no la he escuchado. Dice, bendiciones, Señor, gracias, pastor, por tu enseñanza bíblica correcta. Dios te bendiga, Bizarraga. Claro que sí. Nosotros estamos aquí para discipular, ya que lamentablemente en muchas congregaciones no se discipula y lo que se discipula no es suficiente o es muy básico. Entonces necesitamos discipular al pueblo de Dios con una doctrina correcta y por eso hablamos de muchos temas bíblicos. Y hoy día a muchos les va a sorprender lo que vamos a hablar hoy día. Porque lamentablemente en las denominaciones, sobre todo denominaciones tradicionales, se habla del recasamiento. No, que para Dios el recasamiento, y hablan del recasamiento. Son los mismos que te dicen que para ser bautizado en el Espíritu tienes que hablar en lengua. Entonces, el que no habla lengua no es bautizado. Son los mismos. Entonces, vamos a hablar hoy día lo bíblico. Y para eso vamos a utilizar la primera carta a los Corintios y lo que habla Jesucristo en Mateo 19:9. Así que Dios les bendiga a cada uno de los que están aquí. Un abrazo, sean muy bienvenidos. Compartan el en vivo y denle tap tap. Y buenos días. Dios te bendiga, mi pastor es de Eduardo Oficial. Dios te bendiga de España. Un abrazo para ti. Buenas tardes, Lolila. Así que me gustaría saber qué moderadores hay en el en vivo. Así que Gritos en el silencio, creo que se llama la película. Ya vamos a preparar un en vivo de eso. Nos falta el segundo en vivo de los Nefilim, de los gigantes de la antigüedad. Y obviamente tenemos que hablar sin duda del en vivo que dijimos que lo íbamos a hacer con respecto a los Simpsons. Claro, tú vas a decir, pero ¿qué tiene que ver los Simpsons con la palabra de Dios? Sí, vamos a hablar de eso por las cosas que se han dicho en los Simpsons, lo que sale ahí. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y tengo que estar yo haciendo la pega moderador en este momento. No sé si hay moderadores, no sé si alguien me puede decir si soy cristiano. No sé si alguien me puede decir si hay algún moderador. Carla Isabel, Dios te bendiga, Carla Isabel. Parece que dice, habla muy claro porque usted tiene, dice Pastor, gracias. Sí, vamos a tener que escoger algunos moderadores porque lamentablemente ya estamos quedando sin abasto porque hay muchas personas que están en los en vivo y necesitamos más moderadores. Así que Dios les bendiga.
Y claro, moderadores que estén con nosotros, que no estén 2 semanas y después se vayan, porque lamentablemente ha pasado. Así que hoy día, amados hermanos de toda Latinoamérica, vamos a hablar de si la iglesia pasa la gran tribulación. Amén. Dios te bendiga, Pastor Eduardo. Espero que no tengas compromiso porque nosotros hacemos en vivo habitualmente, entonces no quiero que sea tropiezo para sus en vivo, mi Pastor Eduardo. Así que vamos a ver. Amén. Vamos a conversar, mi hermano Pastor Eduardo, vamos a conversar. Así que llegó temprano, las personas que no se han perdido nada, recién estamos comenzando, recordemos que los en vivo lo hago a las 10:30 de la mañana aproximadamente, hora chilena, y a las 4:30 de la tarde, hora chilena. No soy católico, cele al pega, pero me siguen muchos católicos. No soy sacerdote, no soy padre, no soy católico, pero me siguen muchos católicos. Así que vamos a hablar de este tema. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por este en vivo, te damos gracias por la oportunidad de poder predicar tu palabra. Te damos muchas gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos que te glorifiques en este en vivo, que muchas personas puedan conocer de tu palabra, de tu doctrina, que muchas personas puedan compartir este en vivo, que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros, para que podamos conocer esa verdad que está en la Biblia, pero que muchos no la ven, Señor. Que muchos puedan aprender a abrir sus corazones, dejar el orgullo, el ego, la altivez, Señor, y hacerse humildes para poder recibir el mensaje, la doctrina correcta, la verdad de la palabra de Dios que está ahí en tu palabra, en tu Biblia, Señor, en tus escritos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bendiciones. Bueno, vamos a comenzar a hablar de este tema que tiene que ver. El mundo, para empezar, el mundo, las personas que están, que no conocen a Jesucristo, las personas que no conocen la palabra de Dios, las personas que no se congregan, las que nunca le han entregado su vida a Jesucristo, no tienen idea de qué es lo que es esto. No saben este suceso. Algunos cristianos lo saben, pero no saben más a fondo. Entonces por eso tienen engañadores hablando cualquier cosa. Las personas que están acá con nosotros en el mundo no conocen lo que se viene al mundo. No saben lo que se viene al mundo. No lo esperan. Como dice la palabra, como los días de Noé, estarán dándose de casamiento en casamiento, estarán casándose. O sea, eso no habla de que las personas van a estar haciendo lo que comúnmente hacen, algunos haciéndose ricos, otros denigrando a otros en la política, otros casándose, otros comprando en el mall. Van a seguir haciendo la vida tal cual está. Pero la Biblia dice que para ellos que están en tinieblas no conocen los tiempos bíblicos. Pero para un hijo de Dios o una hija de Dios debería conocer estos sucesos. Yo te puedo decir claramente, con mucho respeto, con mucho cariño, que de un 100% de pastores, yo diría que un 60% de pastores no tienen la más mínima idea de estos temas. Y es muy, muy penoso, muy triste, que de un 100% de pastores a nivel mundial, solamente un 60 o un 50% conocen de estos temas. Y yo diría que menos conocen estos temas. Entonces es necesario que los pastores comiencen a estudiar, comiencen a discipular al pueblo de Dios y se dejen de andar enseñando tonteras en los púlpitos, hablando de pactar, hablando de salvo siempre salvo, y solamente hacer una congregación para solamente andar cantando.
Necesitamos pastores que se levanten con conocimiento de la Biblia. No esos pastores que van a debatir con Luis Toro. No, no, no. Si con Luis Toro no hay ningún debate. No existe Luis Toro. Entonces no necesitamos ese tipo de pastores. Necesitamos pastores que le enseñen al pueblo de Dios la verdad. Necesitamos pastores que hablen doctrina correcta y que tengan un sustento bíblico, obviamente. Por eso hay muchos hermanos y hermanas, y cuando digo hermanos y hermanas me refiero a aquellos que buscan a Dios y a aquellos que están más tibios o más fríos que un pingüino. Involucramos a toda la iglesia, no a denominaciones, sino a la iglesia. Entonces, necesitamos, y muchos de los que están acá no conocen estos temas, son engañados, te dicen muchas cosas. De esto hay doctrina para todo, hermano. Hay seguidores para todo. Hay personas que hablan cosas que ni siquiera tienen la más mínima idea. Pero cuando yo me paro aquí a hablar ante miles, en este momento hay más de 1.400 personas, estoy completamente seguro de lo que enseño. Estoy segurísimo de lo que enseño. Tan seguro de lo que dice la Biblia, que estoy completamente seguro que no estoy equivocado con lo que enseño. Porque si la Biblia da un argumento sólido para enseñar una doctrina, eso quiere decir que la Biblia te lo dice. Entonces, tenemos este tema que se llama la iglesia, y ahí tú tienes la imagen arriba y tienes una familia. Atrás ves un estallido de una bomba termonuclear. No sé si tú puedes ver la imagen. Sale un edificio, sale una bomba termonuclear estallando atrás y sale una familia ahí. Y muchos están enseñando hoy día, muchos, que la iglesia pasa la gran tribulación, incluso niñitos. Niñitos que se paran aquí en TikTok y hacen un videíto porque su pastor no tiene idea de profecía. Escucharon a su pastor que les dijo, no, la iglesia pasa la gran tribulación. ¿Por qué? Porque los pastores hoy día no tienen idea de profecía bíblica. No saben el trato de Dios con Israel independiente al trato de Dios con la iglesia. Mezclan ambas cosas. No estudian. Solamente están preocupados de ganar dinero, de hacerse millonarios los pastores hoy día. Entonces, no enseñan profecía, no enseñan doctrina, no enseñan la verdad bíblica. Hoy día meditando en la noche, en la madrugada, estudiando ayer, me ponía a pensar, ¿dónde está el arrebatamiento al final de la gran tribulación? Y a veces me confundo en el sentido de pensar, ¿cómo es posible que un pastor enseñe el diezmo? No me cabe en la cabeza que un pastor que se supone que lee la Biblia enseñe el diezmo. No comprendo cómo alguien enseña, y que se dice que estudia la Biblia, enseñe que la iglesia pasa la gran tribulación. O que te diga que en la gran tribulación al final ocurre el arrebatamiento. No me cuadra, no me cabe en la cabeza, hermano. No me cabe en la cabeza que alguien enseñe con tanto desparpajo e ignorancia bíblica y te diga y le hagan creer a las personas que van a estar como esa familia de allá arriba. A la iglesia. Les dicen, no seas cobarde. La iglesia tiene que pasar la gran tribulación. No seas cobarde. Tenemos que morir ahí. Tenemos que ser asesinados. Eso es lo que enseñan las personas que dicen que la iglesia pasa la gran tribulación. Tienes que ser asesinado. Tienes que morir. Voy a hacer, porque me gusta, como ustedes saben, me gusta hacerlo en vivo interactivo, que los hermanos comenten, hacer algunas preguntas.
¿A quién le está hablando Jesucristo en Mateo 24 y Lucas 21? ¿A quién le está hablando Jesucristo en Mateo 24, Lucas 21? Vamos a partir este en vivo formulando esta pregunta. ¿A quién le está hablando Jesucristo en Mateo 24? Algunos dicen a los apóstoles, otros a Israel, otros a la iglesia. ¿Estaba la iglesia cuando Jesucristo en el Monte de los Olivos estaba hablando de Mateo 24? ¿Estaba la iglesia? Esas son preguntas súper fáciles, ¿o no? Y que nosotros podemos desmenuzar y darnos cuenta de una realidad. ¿Estaba la iglesia cuando Jesucristo le estaba hablando en Mateo 24 a los discípulos? No, ¿cierto? Le estaba hablando al pueblo de Israel. Atención. Jesucristo en Mateo 24 y Lucas 21 le estaba hablando al pueblo de Israel, a sus discípulos que le hicieron la pregunta. Segunda pregunta. ¿A quién le estaba hablando Pablo en 1 Tesalonicenses 4 del 15 al 18? ¿A quién le estaba hablando el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4 del 15 al 18? Entonces, podemos unir 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18, donde habla del arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que quedemos seremos arrebatados conjuntamente con ellos a las nubes. Podemos unir una carta a la iglesia y una carta o unas palabras de Jesús a Israel. Podemos unir, mira la pregunta que estoy haciendo. Podemos unir 1 Tesalonicenses 4 del 15 al 18, donde habla del arrebatamiento, donde Pablo le está hablando a la iglesia, unirla con las palabras de Jesús en Mateo 24. Dice Miguel X, sí se puede. No se puede. No puedes unir 1 Tesalonicenses 4 del 15 al 18 con Mateo 24. No lo puedes unir. No puedes unir. Muéstrame a los que, gracias a Dios, son poquitos que dicen que sí. Gracias a Dios. Son poquitos. Muéstrame en Mateo 24 dónde está el arrebatamiento. Muéstrame en Mateo 24 dónde está el arrebatamiento. Vamos, estoy escuchando. Estoy esperando los comentarios. Permítame, salió una hermanita más lengua de víbora que... ¿Dónde está en Mateo 24 el arrebatamiento? ¿Dónde? Dice Alexis, cizaña y trigo. Falso. Eso no es arrebatamiento. ¿Dónde, amigo Alexis? Mira, es que por eso yo saco a ejemplos comentarios.
para que tú, hermano y hermano, aprendas. Mira, están diciendo que el trigo y la cizaña, cuando Jesucristo separa el trigo y la cizaña, ¿dónde está el arrebatamiento ahí? ¿Dónde va el trigo a las nubes? Amigo Alexi, ¿dónde está el arrebatamiento en Mateo 24? Dice Mateo 24, verso 31. Vamos a buscarlo. ¿Cómo se llama esta persona? Cris. Dice Mateo 24, versículo 31. Vamos a buscar en Mateo 24, versículo 31. ¿Qué es lo que dice? Mateo 24, versículo 31. Dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo a otro. ¿Dónde suben ahí? En Mateo 24, 31. ¿Dónde suben, el amigo que me habló de Mateo 24, 31, dónde suben al cielo, a las nubes? ¿Dónde? ¿Dónde? Permiso, mira, Quintrala más encima, dice no grite, hable, se llama Quintrala. ¿Tú sabes lo que es la Quintrala aquí en mi país? Permiso, ¿ah? Se ganó un pase VIP. Se ganó un pase VIP, la Quintrala. Mira el nombrecito, oye. ¿Dónde en Mateo 24, 31 el trigo sube a las nubes? Dice Belén Mateo 24, 40, podría confundir. Vamos a leer Mateo 24, 40. Estamos hablando con la Biblia, con la Biblia. Mateo 24, 40 dice: y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno... ¿Dónde en Mateo 24, 40, 41 el trigo, que es separado de la cizaña cuando viene Jesucristo, dónde sube a las nubes? ¿Dónde? ¿Dónde? Dice en Mateo 24, 31. Mateo 24, 31. Primero estoy haciendo las preguntas, después yo les voy a explicar, obviamente. No estamos aquí para andar haciendo preguntas todo el en vivo. Mateo 24, 31. Dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Eso dice Mateo 24, 31. ¿Dónde sube? ¿Dónde sube la iglesia? ¿Dónde sube la iglesia? No nos metamos con Primera de Tesalonicenses. Aquí lo que vamos a destruir es el falso argumento que el arrebatamiento y la segunda venida es lo mismo. Lo vamos a aniquilar. Lo vamos a aniquilar. Algunos están citándome que el arrebatamiento es en Mateo 24, 40 y Mateo 24, 41. Dice Mateo 24, 40 y 41, dice: entonces estos dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Será tomado dónde? ¿Dónde será tomado? Permiso. ¿Dónde será tomado? ¿Dónde será tomado? Porque acá dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será... ¿Dónde sube la nube acá? ¿Dónde? ¿Dónde sube la nube? ¿Qué significa tomado? Tomado significa arrebatado. Por favor, que alguien me diga que tomado es lo mismo que arrebatado. Tomado es lo mismo que arrebatado. Mira, es que vamos a derribar, por eso estamos desmenuzando estos textos. Tomado es lo mismo que arrebatado. No, señores.
No, ahora yo le voy a explicar qué significa tomado. En el texto de Mateo 24:40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Pero qué está hablando Jesús? Yo les voy a decir con la Biblia qué es lo que es ser tomado y ser dejado. Se lo voy a explicar inmediatamente. Para que ustedes entiendan eso de uno será tomado y el otro será dejado, tienen que irse a Mateo 25:31. Mateo 25:31. Dice el juicio a las naciones. Para entender Mateo 24:40, uno será tomado y el otro será dejado, tienes que ir al juicio de las naciones en Mateo 25:31. ¿Qué es lo que dice? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas de él todas las naciones y apartará. Parece que aquí comienza a hablar de uno será tomado y otro dejado. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha. Parece que por ahí va la cosa. Y tomará a algunos a su derecha y a otros a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y después, en el versículo 41 de Mateo 25, entonces dirá también a los de la izquierda: uno será tomado, otro será dejado. Parece que no está hablando nada del arrebatamiento. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Quiénes son los tomados? ¿Y quiénes son los dejados? Los dejados son los que van al reino, al milenio. Ponme atención a esta perla de la palabra de Dios. Los que son dejados son los que van al reino. Los escogidos de la gran tribulación van al reino milenial, al milenio. Y los que son tomados son los que están a la izquierda y van al lago de fuego y azufre. Uno será tomado, otro será dejado. El que es tomado va al lago de fuego y azufre. Y el que es dejado va al milenio. Listo. Se terminó. De hecho, ahí cuando dice que uno será tomado, no habla ni siquiera de la palabra arrebatamiento. Ni siquiera habla de que esos tomados van a las nubes. Ni siquiera dice eso. Entonces, cuando Jesucristo viene en su segunda venida, Él toma a los de la izquierda y los manda al lago de fuego y azufre. Malditos de mi Padre. Dice, malditos de mi Padre, ir al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esos son los que son tomados. ¿Quiénes son dejados? Los que van al milenio. Muy difícil de entender, ¿o no? Los que son tomados van a juicio. Jesucristo viene en su gloria, en su majestad, con sus millares de ángeles. Separa a los cabritos de las ovejas. Y a las ovejas le dice: id al reino preparado por mi Padre. Esas quedan. A esas deja. La otra las quita de la tierra y la envía al lago de fuego y azufre. Unos serán tomados, otros serán dejados. No tiene nada que ver con arrebatamiento eso.
El arrebatamiento que habla 1 Tesalonicenses 4 del 15 al 18 habla de que un remanente va a las nubes. ¿Quién dijo que uno será tomado? ¿Es el arrebatamiento? ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue el que enseñó de que uno será tomado y otro será dejado? Ah, ahí el arrebatamiento. Esos que son tomados se van en el arrebatamiento. Ni siquiera Mateo 24 lo dice. Ni siquiera Mateo 25 lo dice, que un remanente que es tomado va a las nubes. Ni siquiera lo dice. No lo dice. Nadie va a las nubes cuando Jesucristo viene en su segunda venida. Nadie va a las nubes. Hermano, hermana, nadie va a las nubes. En Mateo 24 y Mateo 25. Los que dicen que la iglesia pasa la gran tribulación y que el arrebatamiento es al final, usan el texto de uno será tomado y otro será dejado. Pero ahí, miren lo que le voy a mostrar, para que aprendas, hermano, para que no te engañen. Estos pícaros que andan engañando al pueblo de Dios. Mire lo que dice. Mire lo que dice acá. Mateo 25, 31. En el contexto de uno será tomado y otro será dejado, ahí dice el juicio a las naciones. El juicio a las naciones. Uno será tomado, otro será dejado, es el juicio a las naciones. Mateo 25, 31, el juicio a las naciones. Permítame. ¿Ok? Dice Daniel, cita a Daniel 12, versículos 11, 12 y 13. Ya vamos a ir ahí. Pero primero quiero que les quede súper claro que no hay ningún arrebatamiento en Mateo 24. Ninguno. Y les voy a dar otra perla. Ya les di la perla de que uno será tomado y otro será dejado. ¿Qué significa? En el contexto del juicio a las naciones. Ahora les voy a dar otra perlita. El libro de Mateo fue escrito después que la primera carta a los Corintios. Entonces es imposible que Pablo haya hablado del arrebatamiento como un hecho de Mateo 24. Cuando Pablo está hablando en 1 Corintios 15, 51, 52, os contaré un misterio. Y Pablo utiliza la palabra misterio. O sea, está escondido a las Escrituras. Ni siquiera había sido hecho el libro de Mateo. Ni siquiera había existido todavía el libro de Mateo donde sale Mateo 24. Entonces cuando Pablo está hablando de un misterio, está hablando algo escondido que no está en las Escrituras y que todavía no había sido escrito. Después aparece el libro de Mateo entre el 80 y 90 después de Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice la primera carta a los Corintios 15, 51, 52? Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ese texto de 1 Corintios 15, 51, 52 está hablando del arrebatamiento. El mismo suceso de 1 Tesalonicenses 4 del 15 al 18. Lo mismo. Entonces, pregunta: si el arrebatamiento es al final
de la gran tribulación, mira la pregunta que voy a hacer. Si el arrebatamiento es al final de la gran tribulación y los cuerpos son arrebatados al cielo y se vuelven de corruptible a incorruptible a semejanza de un ángel, ¿quién queda para el milenio? Si el arrebatamiento es al final de la gran tribulación y los cuerpos de los que son tomados son arrebatados y van al cielo, ¿quién queda para el milenio? ¿Quién? Que alguien me lo explique como si tuviera yo 3 años. Si son arrebatados los salvos en la gran tribulación al final, ¿quién queda para el milenio? ¿Quién queda para el milenio? Están los malos en el lago de fuego y azufre, en el juicio de las naciones, y hay un milenio. Si son arrebatados al final todos los salvos, ¿quién va al milenio? ¿Quién va a reinar con Jesucristo en el milenio? ¿Quién? No queda nadie. O sea, Jesucristo va a estar en el milenio solo. Vamos, contéstame, amigo postribulacionista. Contéstame, amigo postribulacionista. ¿Ah? ¿Quién queda para el milenio? Jesucristo reinando solo en el milenio. ¿Quién queda? Israel. Israel queda. ¿Cómo queda? No entiendo. ¿Cómo queda Israel? ¿Dónde? Si cuando Jesucristo viene en las nubes, Él separa a las ovejas de los cabritos. Los cabritos van al infierno. Y supuestamente los otros son arrebatados. ¿Quién queda para el milenio? Y esos que son los que están a la derecha, benditos de mi Padre, son pueblo de Israel y son cristianos de la gran tribulación. Si son arrebatados, vuelvo a preguntar, ¿qué persona queda para el milenio? ¿Quién? Nadie. No, ¿quién queda? Hermano, ¿ustedes pueden darse cuenta de la lógica con la que estamos hablando? Te lo voy a poner de este punto de vista. Nosotros, toda la iglesia, estamos en la gran tribulación. Ok. Por favor, ponte a pensar lo que te voy a decir. Razona. Razonemos con las escrituras. Estamos todos en la gran tribulación. La iglesia, tú y yo, estamos todos ahí metidos en la gran tribulación. Pasamos los 7 años de gran tribulación, de tribulación y gran tribulación. Jesucristo viene al final. Y el arrebatamiento es al final. Suben los salvos del pueblo de Israel, sube la iglesia, en el arrebatamiento sube la gran muchedumbre de Apocalipsis 7. ¿Quién queda para el milenio? ¿Quién queda para el milenio? ¿Con quién va a reinar Jesucristo en el milenio? Si el arrebatamiento es al final de la gran tribulación, ¿quién queda en el milenio? ¿Quién? Dice con los elegidos, con los escogidos. ¿Qué escogido? Si se fueron en el arrebatamiento. Todo el mundo se fue en el arrebatamiento al final de la gran tribulación. Los malos fueron enviados al lago de fuego y azufre. Los que están a la izquierda, malditos de mi Padre. Y los de la derecha, que supuestamente está la iglesia, la gran muchedumbre, los que han emblanquecido la ropa de la sangre del Cordero, la gran tribulación, los decapitados de Jesús.
o los salvos que queden ahí en la gran tribulación, el pueblo de Israel que es salvo, y son todos arrebatados al final de la gran tribulación. ¿Quién queda para el milenio? Jesucristo va a estar reinando solo en el milenio. Esos son problemas escatológicos que un post-tribulacionista no tiene la más mínima idea. Esos son razonamientos escatológicos que tú le dices a un post-tribulacionista, ya ok, ya, te concedo. Te concedo. Pasamos toda la gran tribulación. Te lo concedo. Listo, no hay rapto antes de la semana 70 de Daniel. Te lo concedo. Pasamos toda la iglesia la semana 70 de Daniel. Estamos todos ahí. Sufrimos todo ahí. El arrebatamiento ocurre al final de la gran tribulación. Se va la iglesia, se va la gran muchedumbre, se va el pueblo de Israel salvo. ¿Quién queda para el milenio? ¿Quién queda para el milenio? Con este razonamiento, poneme atención por favor, con mucho cariño te lo digo. Con este razonamiento simple que hemos hecho, se cae el post-tribulacionismo. Se cae. Se cae como un espejo, como un vidrio, al suelo y se rompe en 1000 pedazos el argumento de que la iglesia pasa la gran tribulación. Se cae, pero en 1000 pedazos. Es un argumento súper importante, porque entonces no quedaría nadie para el milenio. Y el milenio viene después en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, aquí. Apocalipsis 20, capítulo 20, ahí. Después de que Jesucristo vino en su segunda venida, comienza el milenio. Claro, hay comentarios aquí de personas que creen que el rapto es antes, pero también hay comentarios de personas que son post-tribulacionistas. ¿Quién queda para el milenio? Nadie. Pero Jesucristo dice, pero Jesucristo dice lo contrario. No. Jesucristo se va en contra de los post-tribulacionistas. O que la iglesia pasa la gran tribulación. Jesucristo está en contra de ellos. ¿Por qué? Porque en Mateo 25, Mateo 25, miren lo que dice Jesucristo. Sí hay gente que se queda en el milenio. Mateo 25. Y lo voy a explicar para que te quede súper clarito. Mateo 25. Dice, en el juicio a las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga, ahí está hablando de la segunda venida, todo ojo lo verá, Apocalipsis 1.7, Apocalipsis 19.11, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas, ahí no sube al cielo, no está en las nubes, no se va después a los lugares celestiales. No pasa nada de eso. Y todos sus ángeles con él, son reunidas delante de él todas las naciones y aparta a los unos de los otros. A la oveja las pondrá a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Mira lo que le dice a lo de la derecha. No le dice son arrebatados y se van conmigo a morar al cielo. No les dice eso. No le dice a las personas que se queden en la gran tribulación, que tienen la gran tribulación al final, no les dice vamos a ser arrebatados, subamos todos al cielo. No, les dice esto. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué reino es ese? El cielo.
No, porque cuando Jesucristo viene en su segunda venida, Él viene a reinar. Él no viene aquí y se lleva gente para allá y después vuelve y después se queda allá. O Jesucristo viene y después se va y se queda allá por la eternidad y ¿quién queda gobernando el milenio? No. Entonces le dice a la oveja, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado. Entonces, cuando Jesucristo venga en su segunda venida, no hay ningún arrebatamiento. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida, no hay ningún arrebatamiento. Él separa al trigo de la cizaña, a los malditos de mi Padre, a los benditos de mi Padre, los benditos de mi Padre, no hay ningún arrebatamiento. Los benditos de mi Padre van al milenio. Los benditos de mi Padre van al milenio. No hay ningún arrebatamiento, no van al cielo. No, señores, mentira. Y los malditos de mi Padre van al lago de fuego y azufre. No va nadie al cielo. En la segunda venida de Jesucristo no va nadie al cielo. Nadie. Nadie. Te han engañado, te han mentido. No sé si quedó súper claro lo que dije o no. O se lo explico de nuevo. Cuando viene Jesucristo, Mateo 24, 31, Mateo 25, 31, Mateo 24, 30, en la segunda venida de Jesucristo, Él viene en las nubes con sus millares de ángeles. ¿Qué es lo que Él hace? Uno será tomado, el otro será dejado. Separa al trigo de la cizaña. A su derecha, las ovejas. A su izquierda, eso es lo que hace Jesucristo en su segunda venida. Separa la oveja a su derecha, los cabritos a la izquierda o la cizaña, el trigo y la oveja a su derecha. ¿Qué es lo que hace Él? No sube a esas personas al cielo, no se va nadie al cielo, sino que les dice a los benditos de mi Padre, id y heredad el reino que está preparado desde la fundación del mundo. Promesa en el libro de Isaías, Ezequiel, Jeremías. ¿Dónde van? Milenio. Y ustedes, los de la izquierda, al infierno. O sea, cuando viene Jesucristo, aleluya, cuando viene Jesucristo, unos van al milenio y otros van al lago de fuego y azufre. No va nadie al cielo. Atención, atención, atención. Cuando Jesucristo viene, hay unos que lo envía al milenio a reinar con Él, benditos de mi Padre. A los malditos de mi Padre se van al lago de fuego y azufre. No sube nadie al cielo. No sube nadie al cielo. No sube nadie al cielo. No. Solamente hay benditos de mi Padre y malditos de mi Padre. Nada más. No hay un grupito que se va a ir que va a ser arrebatado. No. No. Malditos de mi Padre, benditos de mi Padre. Estos van al milenio, estos van al lago de fuego y azufre. Punto. Nadie sube al cielo. No existe el arrebatamiento al final de la gran tribulación. No existe. Que por favor alguien me diga si no está comprendiendo para repetirlo de nuevo. ¿Se acuerdan que comencé el en vivo preguntando cuándo ocurre el arrebatamiento en Mateo 24? ¿Se acuerdan cuando le pregunté? ¿Se acuerdan al principio del en vivo? Donde todavía habían amiguitos post-tribulacionistas que habían llegado recién. ¿Se acuerda cuando le pregunté en Mateo 24, ¿dónde está el arrebatamiento? Y alguien me dijo, ahí en Mateo 24:40. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice en Mateo 24:40? Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ahí el arrebatamiento. Pero cuando Jesucristo viene, me lo está diciendo Mateo 24 y 25,
que hay ovejas a la derecha, separa a la oveja y a los cabritos. No sube nadie al cielo. No hay arrebatamiento al final de la gran tribulación. No existe ningún arrebatamiento al final de la gran tribulación. No existe ningún arrebatamiento al final de la gran tribulación. No existe ningún arrebatamiento a la mitad de la gran tribulación. No existe ningún arrebatamiento en la semana 70 de Daniel. No existe ningún arrebatamiento en la semana 70 de Daniel. Antes sí. Antes sí. El arrebatamiento es antes de la semana 70 de Daniel. Y es un evento totalmente distinto a la segunda venida de Jesucristo. Porque ya dijimos y lo mostramos bíblicamente que no hay ningún arrebatamiento cuando Jesucristo viene en las nubes. No hay ningún arrebatamiento al final de la gran tribulación. Les han mentido, les han engañado, han visto videitos de personas que no entienden las escrituras. Has visto videitos en YouTube, en TikTok, de personas que se muestran con muchos argumentos bíblicos, pero no saben más allá. No hay ningún arrebatamiento al final de la gran tribulación. Ninguno. Yo creo que le voy a preguntar, por favor, a los hermanitos, a las hermanitas que están acá, si hay alguien, por favor, que me diga, ¿sabes qué? Me gustaría que me lo explicaras de nuevo. Y con gusto se lo explico. Si alguien no entendió, se lo voy a explicar de nuevo, no tengo ningún problema. Por favor. ¿Se entendió o lo explico de nuevo? Ok, hay personas que quieren que se lo explique. Bueno, con mucho gusto le voy a explicar. Antes me estoy congelando. Ok, con mucho gusto le voy a explicar a todas las hermanitas que me dijeron, por favor explícalo o no. Lo voy a explicar súper bien para que tú quedes súper clarito. Las personas que dicen que la iglesia pasa la gran tribulación, te dicen eso, ellos te enseñan que el arrebatamiento de Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 18 es lo mismo que Apocalipsis 1:7. No hay, ellos te dicen, no hay un arrebatamiento antes de la semana 70 de Daniel. No hay un arrebatamiento antes de la segunda venida de Jesucristo. Eso te enseñan las personas que estudian poco, por cierto. No estudian lo suficiente. Y te dicen que la iglesia pasa la gran tribulación. Y tú le dices, ¿dónde ocurre entonces el arrebatamiento? Que sale en 1 Tesalonicenses 4 del 15 al 18. ¿Qué es lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses 4 del 15 al 18? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que quedemos seremos arrebatados conjuntamente a las nubes con ellos. Y estaremos con el Señor para siempre. Eso dice 1 Tesalonicenses. Pero un post-tribulacionista no te dice que ese evento es antes de la semana 70. Te dice que es al final. Cuando Jesucristo viene al final en Apocalipsis 19:11. Te dicen que ahí, que no, que la iglesia va a pasar todos los 7 años de tribulación y gran tribulación de la semana 70 de Daniel. Te dicen que el arrebatamiento es lo mismo que la segunda venida de Jesucristo. O sea, Jesucristo viene en la segunda venida, donde todo ojo le verá, y el arrebatamiento ocurre ahí. Esa es la enseñanza y doctrina que te enseñan que la iglesia pasa la gran tribulación. Pero en Mateo 24 y Mateo 25, como lo estamos hablando ahora, no hablan de ningún arrebatamiento al final de cuando viene Jesucristo.
En Mateo 24 y 25, que acabamos de leerlo y lo voy a leer de nuevo, no te habla de ningún arrebatamiento cuando viene Jesucristo en las nubes, en su segunda venida. No lo habla. Por ningún lado. Por ningún lado. Entonces ellos desinforman a la iglesia, a los hermanos y las hermanas se confunden, los hermanos se confunden y dicen, pucha, entonces tenemos que pasar la gran tribulación. Pero lamentablemente no estudian, hermano. Estas personas que te dicen que la iglesia pasa la gran tribulación, no estudian. Entonces, vamos a leer, y yo recién hice una pregunta. Si el arrebatamiento es cuando Jesucristo viene, o sea, en Mateo 24:31 dice claramente, Mateo 24:29, entonces, 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Viene Jesucristo, Mateo 24:30. Todo ojo lo verá. Viene a reinar. Viene a separar los malos de los buenos. ¿Dónde está el arrebatamiento ahí? ¿Dónde está el arrebatamiento en Mateo 24:30? ¿Dónde? Ahí dice que Jesucristo viene en las nubes. Y en el juicio a las naciones, de Mateo 25, del 31 en adelante, ahí dice, el juicio a las naciones, Mateo 24:31, dice que cuando Jesucristo venga, Él no va a arrebatar a nadie. Él viene en las nubes, con sus millares de ángeles, todo ojo le verá, y Él lo que viene a hacer a la gente que está en la semana 70, al final de la gran tribulación, Él separa a las ovejas de los cabritos. A las ovejas de los cabritos, al trigo de la cizaña. Los separa. Él no arrebata a nadie. Nadie sube a las nubes. Nadie se va con Él al final de la gran tribulación cuando Él viene. Él lo que hace es separa al trigo de la cizaña, a la oveja de los cabritos, y a los que están a la derecha, a los que queden vivos, y a los que va a resucitar antes de que comience el milenio, les dice, benditos de mi Padre, id y heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Qué es lo que es eso? El milenio. ¿Dónde están las promesas del milenio? Isaías, Jeremías, Ezequiel. En todas esas partes están las promesas porque va a haber un milenio. Entonces cuando Jesucristo dice a los de la derecha, bendito de mi Padre, heredad el reino de los cielos, perdón, heredad el reino de mi Padre que ha sido preparado para ustedes, ellos van al milenio. Y a los de la izquierda les dice, malditos de mi Padre, id al fuego eterno preparado para Satanás y sus demonios, o los que siguieron a Satanás. Nadie, y ahí comienza al tiro, los separa, el juicio a las naciones, envía esto al milenio y comienza al tiro a reinar en el milenio. Al falso profeta, al anticristo, lo envía al lago de fuego y azufre, y a todos los que están a la izquierda lo envía al lago de fuego y azufre, a los de la derecha lo envía al milenio, y él comienza a reinar en el milenio, al tiro. ¿Dónde está Jesucristo en las nubes esperando el arrebatamiento? ¿Dónde? ¿Dónde está Jesús con un pueblo que se lleva al cielo? En las nubes. ¿Dónde está el hecho ahí? En ninguna parte. Él no viene a llevarse a nadie. Jesucristo en su segunda venida, para que no te engañen, Jesucristo en su segunda venida no se viene a llevar a nadie al cielo. Él viene a matar, a destruir a los malos
en el Armagedón, enviar al lago de fuego y azufre a los que están a la izquierda y mandar al milenio a los que están a la derecha. Luego comienza a reinar en el milenio. Él no sube a las nubes. Él no baja y se lleva a un pueblo. ¿A dónde está eso? Si solamente hay dos grupos cuando Jesucristo viene. Los que van al milenio y los que van al lago de fuego y azufre. ¿Dónde ocurrió el arrebatamiento según los amigos que dicen que la iglesia pasa la gran tribulación? ¿Dónde fue el arrebatamiento cuando Jesucristo vino en las nubes? Si el arrebatamiento fuera al final de la gran tribulación, cuando viene Jesucristo en el Armagedón, si fuera ahí, no habría milenio. ¿Por qué? Porque Él se llevaría a los arrebatados, como dice 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 18, y estaremos con el Señor para siempre. Si es al final y ocurre el arrebatamiento y Él saca a su pueblo de la gran tribulación, lo saca, ¿quién queda para el milenio? ¿Quién queda para el milenio? Nadie. Nadie. Entonces, el argumento de la gente que dice que la iglesia pasa la gran tribulación se cae en 1000 pedazos. En 1000 pedazos se cae. Y te estoy dando solamente, este es un live de un solo argumento bíblico. Ni siquiera te he hablado de que Dios guarda de la ira a su iglesia y habla en 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses. Ni siquiera te he hablado de eso. Yo podría estar hablando de que el arrebatamiento es antes de la semana 70 de Daniel y no al final. Podría estar un día hablándote de doctrina. Un día completo. No hay ningún arrebatamiento cuando Jesucristo viene en las nubes en su segunda venida. Cuando Jesucristo dice, uno será tomado y otro será dejado, eso es el juicio a las naciones, que lo he repetido 3 veces. ¿Quiénes son los dejados? Los dejados, los post-tribulacionistas te quieren hacer creer que los dejados son los que no se van en el rapto y los tomados son los que se van en el arrebatamiento con Jesucristo en su segunda venida. No, no es eso. Los dejados son los que van al milenio. Y los tomados, los malditos de mi Padre, se van al lago de fuego y azufre. No hay ningún arrebatamiento al final de la gran tribulación. Y yo creo que muchos hermanos ya quedaron claritos, ¿eh? Quedaron súper claritos. Dice Sergio Quintanilla, ¿cómo se llama? Un argumento de ataque, no de refutar. El milenio, muchas personas no saben lo que es el milenio. El milenio está acá, en Mateo 20, en Apocalipsis 20, en Apocalipsis 19 viene Jesucristo. Mira, se lo voy a mostrar bíblicamente. Se los voy a mostrar clarito para que queden más clarito todavía. Miren lo que dice Apocalipsis 19:11. Ahí para que no vean que ando mintiendo, mostrando textos nada que ver. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y ahí está hablando de Jesucristo viniendo en las nubes. Apocalipsis 19:11. Luego, en su venida, mira lo que ocurre. Destruye a los malos en el Armagedón. Dice, de su boca sale una espada aguda, versículo 15, del capítulo 19, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y las regirá con barra de hierro.
y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Eso ocurre en el Armagedón. Cuando Jesucristo viene en las nubes, él destruye al ejército invasor en Jerusalén y los destruye. Luego, en el versículo 20 del capítulo 19, esto todo es cronológico, secuencial. En el capítulo 19-20 dice, y la bestia fue apresada. Cuando viene Jesucristo en las nubes, no solamente destruye a los malos, sino que también la bestia, el anticristo, es apresada, y con ella el falso profeta. Y dice, estos dos, Apocalipsis 19-20, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Después de eso, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene después de eso, hermanitos? En todo lo que te he hablado, cuando Jesucristo aparece en las nubes, ¿dónde está el arrebatamiento? ¿Dónde? En lo que te he hablado hasta el milenio, ¿dónde ocurre el arrebatamiento ahí? Según los que te dicen que la iglesia, el arrebatamiento es al final de la gran tribulación. ¿Dónde está el arrebatamiento ahí? ¿Dónde? Bueno, se quedaron callados todos los post-tribulacionistas que estaban. Habían varios post-tribulacionistas, ¿eh? De que la iglesia pasa la gran tribulación y se va al final. ¿Dónde están? ¿Dónde están los post-tribulacionistas? No los veo. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los post-tribulacionistas? Los amigos que dicen que la iglesia pasa la gran tribulación, ¿dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están? Los amigos que argumentan de que la iglesia pasa la gran tribulación y que el arrebatamiento es cuando venga Jesucristo en las nubes, ¿dónde están? Dice el amigo, ¿a dónde está? El amigo Bill Gates, mira qué bonito nombre, ¿eh? Bill Gates se llama. Dice, ¿y dónde dice que no la pasa? Tendría que hablarte, amigo Bill Gates, bonito nombre. Tendría que hablarte un día más solo hablando del rapto. Pero ahora no estamos hablando de eso. Estamos hablando del argumento súper importante de que no hay ningún arrebatamiento en la segunda venida de Jesucristo. No hay, no existe. El único argumento que tienen las personas es decirte lo que sale en Mateo 24, donde dice uno será tomado y otro será dejado. Entonces dicen, el que es tomado es arrebatado cuando viene Jesucristo en las nubes. Pero ves Apocalipsis y no sucede en ninguna parte. Vas a Apocalipsis y en los sucesos de la segunda venida de Jesucristo no hay ningún arrebatamiento. No hay ninguno tomado. O sea que quiere decir que cuando el versículo dice uno será tomado y otro dejado, está hablando de otra cosa. Está hablando de otra cosa. Ahora, si le sumamos a esta información, que acabamos de decir, lo siguiente. Primera de Corintios 15, 51, 52. ¿Qué es lo que dice? Primera de Corintios 15, 51, 52. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes los que están vivos? Ese texto
Mira, mira lo que te voy a decir. Ese texto te está diciendo que en el arrebatamiento los cuerpos de las personas van a ser transformados a un cuerpo celestial. ¿Ok? Van a ser transformados a un cuerpo celestial. Si realmente los amigos post-tribulacionistas que dicen que la iglesia se va al final tuvieran razón, entonces si hubiera un arrebatamiento que ya vimos que no existe en la segunda venida de Jesucristo, si hubiera un arrebatamiento ahí, los cuerpos de todas las personas serían, de los que son arrebatados, serían transformados a la semejanza de un ángel. Ángel. ¿Quién queda para el milenio? Si son transformados su cuerpo a un cuerpo a semejanza de un ángel, ¿quién está con Jesucristo en el milenio? De hecho, Jesucristo en el arrebatamiento dice, y estaremos con el Señor para siempre. ¿Qué es lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:10? Esta es una información adicional, mi hermano, súper importante. Primera de Tesalonicenses 1:10. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué es lo que es la ira venidera? ¿Qué es lo que es la ira venidera? Primera de Tesalonicenses 5:9. Otro texto. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, Dios no nos ha puesto para ira. Dos textos, Primera de Tesalonicenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 5:9. Ahora vamos a leer Sofonías. ¿Qué es lo que dice el libro de Sofonías? Sofonías 1:15. Lo que pasa es que los amigos post-tribulacionistas no tienen ni idea de lo que es la ira de Dios, parece, ¿eh? No saben lo que es la ira. Sofonías 1:15. Sofonías. Dice: día de ira aquel día de angustia, de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¿De qué está hablando ahí? Versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Día, versículo 15, Sofonía 1:15, 14 y 15, día de ira. ¿Cuál es el día de la ira? ¿Cuál es el día de la ira? El día de Jehová, el día de angustia para Jacob. ¿Y por qué Pablo en 1 Tesalonicenses 1:10 y 1 Tesalonicenses 5:9 dice porque no hemos sido puestos para ira? Cuando Jesucristo viene en su segunda venida, esa es la culminación del día de la ira, ¿o no? Destruye a los malos,
los manda al lago de fuego y azufre, comienza el milenio, Jesucristo viene en las nubes, todo ojo le verá. El día de la ira comienza cuando se abre el primer sello, cuando es perseguido el pueblo de Israel y los creyentes cristianos por el anticristo. Los juicios de Dios, copas de ira, las 7 trompetas, todos son juicios de Dios al mundo. El día de la ira de Jehová. Pero Pablo dice, hermano, hermana, usted no ha sido puesto para ira. Usted no ha sido puesto para ira. Usted no ha sido puesto para estar en el día de Jehová. Usted no ha sido puesto para estar ahí. Usted no ha sido puesto para eso. Sofonía 1, 14, 15. El día de la ira de Jehová. Cuando hablamos del día de la ira, estamos hablando de un momento sin precedentes que va a ocurrir y que sale en Zacarías 12, Sofonías, Isaías capítulo 13, Jeremías capítulo 30, te habla de un día, de un momento, como sale clarito en Isaías capítulo 13, para que tú lo busques, donde Él viene a pagar al malo, al altivo, al orgulloso, al impío, al soberbio, hará estopa con ellos. Ese es el día de la ira. La semana 70 de Daniel, Mateo 24, tribulación, abominación desoladora, gran tribulación. Ese es el día de la ira y la consumación en la segunda venida de Jesucristo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Resumimos en la carta de 1 de Tesalonicenses 4 del 15 al 18, 1 Corintios 15, 51 y 52. Esos textos que hablan de un arrebatamiento no están en Mateo 24. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 18, arrebatamiento. Primera de Corintios 15, 51 y 52, arrebatamiento. No están en Mateo 24. No están. No están. Lo dejamos súper clarito. Ese texto de uno será tomado y dejado no es arrebatamiento. Porque en el arrebatamiento estaremos con el Señor para siempre. En la segunda venida de Jesucristo, Él viene a reinar, destruir a los malos y a reinar en el milenio. La carta a los Corintios fue escrita mucho antes de la carta del libro de Mateo. Por lo cual, cuando Pablo dice os contaré un misterio, está hablando de algo que él no está citando. Si hubiera sido escrito el libro de Mateo antes y los primeros cristianos, en la primera era cristiana, hubiesen tenido el libro de Mateo, hubiesen dicho de que Pablo estaba citando el libro de Mateo, Mateo 24 sobre todo. Pablo no estaba citando Mateo 24 cuando en 1 Corintios 15, 51, 52 está hablando del arrebatamiento. No está citando Mateo 24. Mateo ni siquiera existía. Ni siquiera existía. Y exactamente, Franz, como también lo dije, cuando Jesucristo está hablando en Mateo 24, Lucas 21, Jesucristo le está hablando a Israel. Pablo le está hablando a la iglesia. El arrebatamiento que habla Pablo le está hablando a la iglesia. En Mateo 24, Jesucristo le está hablando a Israel. Dos cosas totalmente distintas. En Mateo 24 Jesucristo dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Le está hablando al pueblo de Israel. Pablo le está hablando a la iglesia. Dios les bendiga. Un abrazo
Un abrazo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, vamos a dar un momento de preguntas, respuestas. Le pido a los amigos que me sigan, a los que están acá, que aprovechen de seguirme para aprender mucho más temas bíblicos, sobre todo proféticos. Así que todos los que están aquí en este en vivo, les pido que me sigan. Tenemos un grupo de conferencia, un grupo quincenal, donde vamos a hablar de estos tres temas. Vamos a hablar de los pretribulacionistas, midtribulacionistas y posttribulacionistas. Así que todo aquel que quiera participar en la conferencia quincenal, tenemos un grupo de conferencia, no se pide un precio, no se pide una cuota, o que paguen $100 o $200, no, o que pacten, no le pedimos el diezmo. Solamente lo bíblico para mantener los gastos de la conferencia y de este ministerio, que es una ofrenda. Así que todo aquel que quiera participar en este grupo, donde vamos a comenzar hablando en este grupo sobre las posturas con respecto a la semana 70 de Daniel, pretribulacionismo, midtribulacionismo, qué es lo que piensan los midtribulacionistas, qué es lo que piensan los pretribulacionistas, qué es lo que piensan los posttribulacionistas con respecto a las escrituras. Así que todo aquel que quiera participar me habla por mensaje aquí en TikTok y me dice: pastor, yo quiero participar en esa conferencia. Por favor, que tú sí sea sí y tú no sea no. Las personas que, por favor, que no nos hagan, los que no van a participar o se van a salir en algún momento, no me hagan perder el tiempo, sino que tú sí sea sí. Si quieres participar y quieres aprender, háblame y dime: yo quiero participar. No se pide un precio ni una cuota, solamente una ofrenda para los gastos de la conferencia. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a los que están... a los que nos están apoyando aquí en la estrellita dorada arriba, suscribiéndose a este perfil y apoyando lo que hacemos. Entregamos mensajes, adoramos, entregamos palabras, hablamos doctrina, hablamos muchas cosas. A todos los que dan un regalito, que nadie les pide dinero. Nadie les pide dinero, pero Dios les coloca en su corazón, y agradecemos a todo aquel que da una rosita, un lente, un sombrero, lo que sea. Y a los hermanos quienes se han suscrito también apoyando este perfil. Dios les bendiga. Un abrazo a todos los hermanos y hermanas de Latinoamérica. Así que las personas que quieren participar, me hablen aquí a mi mensaje. Gracias por estos lentes muy taquilleros, Andris. Gracias, Andris. Los que quieren participar entonces en la conferencia, me hablan acá al grupo de WhatsApp si quieren aprender doctrina. Ya hemos perdido mucho el tiempo sin aprender, sin estudiar, sin santificarnos, sin buscar de Dios. Entonces es el tiempo de ya estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia. Un abrazo, chao, chao, Dios les bendiga. Nos vemos a la tarde, 4:30, 5 de la tarde, donde vamos a hablar del matrimonio y el divorcio. No se olviden, 4:30, 5 de la tarde, vamos a hablar del matrimonio y el divorcio. Si un matrimonio cristiano se puede divorciar, o en alguna circunstancia en particular, vamos a hablar de eso. Y obviamente vamos a citar las escrituras, como siempre. Dios les bendiga, un abrazo, chao, chao, y nos vemos a la tarde si Dios así lo permite. Chao, chao, bendiciones. Chao, chao.